Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open up our Bibles en 1 de Samuel, in 1 Samuel capítulo 15, chapter 15, verso 22. verse 22. 1 de Samuel 1 Samuel 15, 22 15 nos habla speaks to us about de un hombre a man que desobedeció. who disobeyed. Y la desobediencia And disobedience es is contrario contrary a la humildad, to humility, a la obediencia. to obedience. Cuando nosotros somos obedientes, When we are obedient, nosotros somos humildes. we are humble. Porque cuando alguien nos da una orden, Because when somebody gives us an order, alguien superior a nosotros, somebody who's superior to us, y obedecemos, and we obey it, estamos nosotros siendo we humildes. are being humble. Esa es la palabra, en pocas palabras, la definición de humildad. That's, in simple words, the definition of humility. Mire lo que dice 15:22. Porque como pecado, estamos en el 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se le obedezca, a las palabras de Jehová? And Samuel said, "Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord?" Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Ya vimos que humildad se menciona 80 veces aproximadamente We know that humility shows up about 80 times en toda la escritura. in all of Scripture. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra humildad, So when we see the word humility, vemos que hay ejemplos grandes en la escritura. we see great examples of them. Vamos a ver un ejemplo el día de hoy, Today we're going to see an example, y este ejemplo es el rey David. and this example is the King David. La razón por la cual Dios The reason why God miró al rey David saw King David fue porque a él le plació was because he was pleased sacar un hombre humilde, getting a man, o escoger un hombre humilde, choosing a man, o mirar un hombre humilde choose a man who's humble de lo que es en las ovejas atrás, donde nadie miraba a este hombre, from a place where nobody saw him. nadie miraba a este jovencito, Nobody saw him, pero los ojos de Dios estaban sobre él. but the Lord did see him. Y ya vimos la razón por la cual And now we see the reason why Dios desecha al rey Saúl. God dislikes the King Saul. Saúl no obedeció a Dios, Saul did not obey to God. y Dios le dice a Samuel: necesito que vayas y unjas a uno de los hijos de Isaí. And so God tells Samuel, I need you to go anoint one of the sons of Jesse. Y cuando llega el profeta Samuel a la casa de Isaí, So when the prophet Samuel comes to the house of Jesse, él llega y ve lo más hermoso, lo más robusto. the prophet Samuel looks and sees the most beautiful, Pero the Dios le most dijo: robust. yo no veo lo robusto, yo no veo lo guapo, yo veo el corazón. I don't see the appearance, I don't see the robust, I see the heart. Y eso fue lo que Dios vio en el corazón de David. And that is what God saw in David. Un corazón que estaba lleno del hambre de Dios. A heart that was hungry for the Lord. Esa es humildad. That is humility. Tener hambre de Dios. That is humility. Being Todos los hungry días. for God every day. Porque David, Because David él demostraba su hambre por Dios demonstrated his hunger for the Lord en los cantos que escribió. in his psalms that he Los wrote. 150 salmos The 150 psalms que encontramos that we see se les llama himnarios en el hebreo. Are- Son himnos. are called hymns in Hebrew. Es el himnario hebreo. It's the Hebrew Es hymn. el himnario judío. It's the Hebrew hymnary. Ellos usan este himnario y cantan esos cantos. They use this hymn La hymnary mayoría- to sing these songs. La mayoría escritos por el rey David. The majority written by King David. Ahora, vemos que
bíblicamente hablando, we see that biblically, la humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes humility is the acknowledgement of that our abilities y talentos. and talents, Nuestras actitudes y talentos son dones de Dios. that our abilities and talents are God-given Esa gifts. es la humildad. That is humility. Reconocer que nuestros talentos que Dios da Acknowledging that our abilities and no son talents nuestros, are not ours, son dados por Dios. are God-given. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, Humility is not a sign of weakness sino or shyness or fear, sino una indicación de que sabemos but rather an indication that we know fully de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. where our strength comes from. Ahora algo bien importante, la humildad se aprende. Now, something very important, humility is learned. Porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo en Mateo 11:29, como vimos la semana pasada, Because our Savior Jesus Christ says in Matthew 11:29, 11:29, dice él, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. he says, learn from me because I am humble of heart. Nosotros cuando nacemos, When we are born, no nacimos aprendiendo o humildes por completo. we weren't born knowing what humility Lo vamos was. nosotros haciendo en nuestras vidas un aprendizaje. We learn it throughout life. Cuando nosotros, nuestros padres nos van educando poco a poco, de pequeñitos, When our parents educate us from a young ellos nos age, enseñan they teach us lo que sus padres, sus antepasados les han enseñado a ellos. what their ancestors taught them. Y qué bendición nacer en un hogar cristiano, And what a blessing it is to be born in a porque allí Christian home. aprendemos mucho de la humildad. Because we learn a lot about Allí humility. aprendemos lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. There is where we learn what God wants from us. Jesús nos enseñó Jesus taught us a que tenemos que ser humildes that we must be humble y tenemos que vivir una vida como la vivió el Señor Jesús, como la vivió Juan el Bautista, we need to live a life according to how Jesus lived it, how John the Baptist lived como lo it, vimos la semana pasada. how we saw last week. Vimos que Juan el Bautista dijo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. We saw how John the Baptist even said, I'm not dignified to tie his shoes. Y Jesús lo demuestra la humildad cuando él comienza a lavar los pies de los discípulos. And Jesus shows humility when he washes the feet of the disciples. Y Pedro le dice, no, yo no voy a dejar que me laves. And Peter says, no, I'm not going to let you Dice, wash my si yo feet. no te lavo, no vas a tener parte conmigo. And Jesus says, if I don't wash your feet, you Y won't have Pedro- part with me. Pedro le dice, bueno, entonces báñame todo. So Peter says, all right, then Dice shower me Jesús algo all. bien importante, no, aquel que está limpio solo necesita ser lavado de sus pies. Ahora, aquel que está limpio solo necesita ser lavado de sus pies, le dice Jesús a Pedro, And Jesus tells Peter, those who need to be clean only need to be clean from their porque feet. ellos ya estaban limpios por la palabra que ya les había hablado Jesús. Because they were already cleansed by the word of God. Solo estaba haciendo en señal de obediencia, en señal de aprendizaje a cada uno de ellos. This was only a signal of obedience. Ahora hay tres tipos de humildad que vimos la semana pasada, vamos a recordarlo. Intelectual, Now, there's three types of humility. Intellectual, no importa cuán inteligentes seamos, it doesn't matter how intellectual we are, siempre podemos aprender de los demás. we can always Ese es continue uno de los learning from puntos que others. vimos la semana pasada. La número 2, moral. Second, moral. Es la conciencia de que por muy seguros que estemos, It is being conscious that no matter how sure we are, nosotros somos vulnerables a perder el rumbo. we are vulnerable to losing our way. Podemos distraernos, podemos desviarnos. We may get distracted or go another way. La personal, que es la número 3, And number three, personal. es la habilidad It is the ability de escuchar atentamente to listen attentively a los demás. to others. Y vamos a ver al hijo de Isaí, And now we will see the son of Jesse, un rey humilde. a humble king. Un rey humilde que salió de entre las ovejas, A humble king that came from y the este hombre shepherds. escribe un salmo poderoso.
And this man says a very powerful psalm. El salmo que leyó mi esposa, el Salmo 23, al introducir en este día del servicio, Psalm 23, which we heard in the beginning, ese salmo habla de este rey, lo que es Dios para él. and this psalm speaks about what God is to this king. Pero antes de llegar a ese salmo, vamos a ver un poquito de la vida de David. But before we get to that psalm, let's talk about David's En el life. capítulo 16 de Primera de Samuel, Chapter 16 of 1 Samuel, verso 10 y 11, verse 10 and 11. dice así la palabra del Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo, tampoco a este ha elegido Dios, ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. And Jesse made 7 of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not chosen these. And then Samuel said to Jesse, are all your sons here? And he said, there remains yet the youngest, but behold, he is keeping the sheep. And Samuel said to Jesse, send and get him, for we will not sit down till he comes here. Dios, como vimos al principio, miró la humildad de este joven. As we said in the beginning, God saw his humility. Y vemos cómo este joven And we see how this adolescent tenía un celo. has a jealousy. Él tenía un celo por aquellos que retaban a su Dios. And he had a jealousy towards those people who went against God. Vemos el capítulo 17, verso 12, ahí enseguidita. David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo, de gran edad sobre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. We see in chapter 17, 12 through 14. Now David was the son of an Ephrathite of Bethlehem in Judah, named Jesse, who had 8 sons. In the days of Saul, the man was already old and advanced in years. The 3 oldest sons of Jesse had followed Saul to the battle, and the names of his 3 sons who went to the battle were Eliab, the firstborn, and next to him Abinadab, and the third Shammah. David was the youngest. The 3 eldest followed Saul. Amén. Vemos aquí lo que está haciendo Dios con este hombre, con este jovencito. Él está mirando a este jovencito, pero cuando llega este jovencito a ver cómo el gigante, como ellos le llamaban, estaba provocando a la nación de Israel, estaba provocando a los israelitas, David escuchó que los estaba provocando y él sintió un celo grande y comenzó a decir, yo voy a derrotar a este gigante, yo voy a derrotar a este incircunciso. When David sees that Goliath, the giant, is in front of them, he has this yearning to fight against the giant. Ahora, el rey David en ese momento que aún todavía no era rey, él estaba enfocado en su Dios, porque si usted se lee la historia, David nunca dijo gigante, él dijo incircunciso, él dijo yo voy a derrotar a este hombre. Si usted ve la historia, David nunca mencionó gigante, él mencionó incircunciso, él mencionó hombre que está ofendiendo a mi Dios. If you read the story, you read that David doesn't call the Goliath a giant, he calls him a man that he's going to destroy. Vemos el verso 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. And we see in verse 45 of 1 Samuel 17, it says, Then David said to the Philistine, You come to me with the sword and with the spear and with the javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Ahora David derrota a Goliat y lo tumba con la piedra. Usted se va a identificar con esta historia porque cuando lo tumba con la piedra, esa piedra llevaba la dirección de darle en la cabeza, pero el gigante no muere. And so he uses a rock to destroy the giant, but as you can see in the story, he heads towards the head, but the giant does not die. Tuvo que agarrar la espada He had to get the y sword cortarle la cabeza. and cut his head. Aquí va una enseñanza bien importante en nuestras vidas. Here comes an Cuando el important enemigo lesson. venga When the enemy comes a nuestra vida, to our lives, cuando quiera sembrar algo en nuestro corazón, when he wants to plant something in our heart, tenemos que desecharlo we need to be en able el nombre to de Jesús. we need to be able to take it out in the Acabar name con of todo lo que Jesus. nos está estorbando. Take out anything that is in the way. Es una lucha campal todos los días. It's a daily struggle. Tenemos que destrozar todo eso que destruye, que quiere acabar con nuestras vidas. We need to destroy everything that wants to David no destroy tuvo us. misericordia del gigante, David didn't have mercy on the giant porque el gigante no iba a tener misericordia de un pueblo completo. because the giant was not going to have mercy on Bien us. claro lo dijo el enemigo: ustedes van a ser nuestros siervos si yo derroto al hombre que salga de entre ustedes. The enemy said, "You will become my servant if I destroy the man who comes from you." Y lo que David sentía en su corazón And what David felt in his heart fue un celo was a yearning por el pueblo de Dios, for God's pero people, más por la ofensa que le estaba haciendo a Dios. but este even gigante. more for the offense that the Cuando giant was viene doing. el enemigo a nuestras vidas, When the enemy comes into our él lives, no nos está ofendiendo a nosotros, he's not offending us. él está ofendiendo directamente a Dios. He's offending the Lord. Y cuando nosotros nos ponemos al frente de la brecha, And when we come into the front nos ponemos enfrente para contraatacar, to attack, nosotros obtenemos la victoria. ¿Por qué? we have the victory Porque vamos en el nombre de Jesús contra el enemigo. because we are going in the name of Jesus Ese against es the un enemy. pequeño resumen de la vida de David. That's a brief summary of the Vamos a life ver of cómo David. él tenía preocupación por su madre también, porque su madre es mencionada en el Salmo 86:16 y dice: el hijo de tu sierva. And we see how he also was concerned about his mother because she's mentioned in the Psalm En Salmo 86:16 dice: yo 86:16. soy el hijo de tu sierva. I am the son of your. Entonces vemos que David tenía cuidado de su madre, cuidado de su familia, cuidado de su pueblo And we see how David had care for his people, y care for his cuidado mother, de sus ovejas. and care for his sheep. ¿Y sabe por qué tenía cuidado de sus ovejas? And why was he careful of his sheep? Porque en aquel tiempo la cultura era que el padre le encargaba algo a sus hijos Because in that culture, at the time, the father would give the child a charge, y los hijos and the children tenían que cumplir had to con el trabajo complete the job. bien hecho, Well done. porque era honrar a su padre, Because that meant honoring their era father. parte de honrar a su padre. It was part of honoring their father. Y aquí vemos al rey David, And here we see King David, ya convertido rey, already king, en el capítulo 5 in chapter de Segunda de 5 Samuel. of 2 Samuel. Vemos ahí cómo Dios, en su infinita misericordia, We see how the Lord Él le permite al rey, allows the king, o a David en este caso, David, reinar. Vinieron todas las tribus de Israel, estoy en el capítulo 5 de Segunda de Samuel, a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel.
Es del capítulo 5 de 2 de Samuel, del 1 al 3. Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and said, Behold, we are your bone and flesh. In times past, when Saul was king over us, it was you who led out and brought in Israel. And the Lord said to you, You shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over Israel. So all the elders of Israel came to the king at Hebron, and King David made a covenant with them at Hebron before the Lord. And they anointed David king over Israel. Amén. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. King David began reigning at 30 years of age and reigned for 40 years. Ahora sí vemos, eso es la introducción That is just an introduction. para entrar al Salmo 23. Go into Psalm 20. Cuando David comienza a hablar en el Salmo 23, lo comienza a escribir, When David begins writing Psalm 23, David ya había vivido esta experiencia de cuidar ovejas. David had already experienced this experience. Dijo, of Jehová herding es mi sheep. pastor He said, The Lord is my shepherd. y nada me faltará. I shall not want. Él se inspira en el alimento que él llevaba a las ovejas a comer. He is inspired by the Buscaba meals pastos that he would give verdes. to the sheep. He would look for green pastures. Siempre comida nutritiva Always healthy food, para que se alimentaran las ovejitas, so that the sheep could be, para que ellas se nutrieran, so that they could para que ellas fueran nutridas de un alimento sólido. eat solid food. Es algo bien importante, It's very important porque nosotros nos compara como ovejas nuestro Dios. because the Lord compares Porque us las to ovejas sheep, siempre necesitan un pastor because the sheep always need a y pastor, nosotros necesitamos un pastor. and we also need a shepherd. Y dice Jesús, yo soy el buen pastor And Jesus says, I am the good shepherd, y su vida da por sus ovejas el buen pastor. and the good shepherd gives his Esa life es la for his humildad. sheep. That is humility. La humildad, cuando vemos al rey David humilde, When we see King David él humble, nunca anheló el reino. he never desired the Él nunca kingdom. anheló el trono. He never desired the throne. Aunque el profeta Samuel lo había ungido, Even though the prophet Samuel nunca had estuvo anointed anhelando him, o nunca estuvo peleando por ese trono. he was never fighting for that throne. Al contrario, las ocasiones que estuvo el rey Saúl a su disposición, On the contrary, when the king Saul was at his disposition, siempre dijo David, David always said, líbreme Jehová Guard me, Lord, de tocar al ungido de Dios. from touching the La humildad humility es importante cuando nosotros is important when we vemos a los demás see others like us. Siempre vemos, cuando dijo el apóstol Pablo en la semana pasada que vimos, When the apostle Paul says en Romanos 12, in Romans 12, dice que nadie tenga un concepto más alto de los demás. nobody should have a Que concept seamos higher than the humildes. rest, that we should be humble. Y David conocía And David ese knew principio. that principle. Y tenemos que conocer ese principio como hijos de Dios. And we too need to know that principle. Conocer el principio de que si es nuestro pastor, nuestro Dios, That principle that if God is our que shepherd, caminemos con ese Dios. that we should walk Que no with nos desviemos a diestra ni a siniestra. to not deviate left or right. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Verse 2 says, He makes me lie down in green pastures. He leads me Junto a beside, aguas de reposo beside still me waters. pastoreará. Dice el Apocalipsis 7:17, para los que están anotando, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Mire qué hermosa palabra cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 7:17. In Revelation 17:7, it says, 7:17. oh, sí. Seven 17 says, For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd, and he will guide them to the springs of living water, and God will wipe every tear from their eyes. Amén. Amen. Él enjugará toda lágrima. He will wipe every tear. Él nos guiará a fuentes de aguas de vida. He will guide us to the fountains of Y life. Jesús dijo, yo soy el agua de vida eterna. And Jesus says, I am the living water. El versículo 3 dice, porque tú eres
Dice, confortarás mi alma y me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará él mi alma. Salmo 23:3. Psalm 23:3 says, He restores my soul. Me guiarás por sendas de justicia. He leads me in paths of Por amor de su righteousness nombre. for his name's sake. Dice aquí, bueno, nosotros encontramos que nuestro Dios es la roca. We see, Mismo David escribe, porque tú eres mi roca y mi castillo. we see that the Lord is our rock. David says, You are my rock and you are my fortress. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. In your name you will guide me and walk with me. Es el capítulo 31 de Salmos, allá a la vuelta de su Biblia. Ahí no estamos en Salmo 23, que le da una página vuelta, unas 2 páginas. Dice el verso 3, Salmo 31:3. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Él es nuestra roca, nuestro castillo. El salmista David está escribiendo, tú me vas a guiar, tú me vas a ir guiando. The King David says, You'll continue guiding me. Ya lo vimos en este versículo. We see it in verse 31, chapter 31:3. Ahora, aquí vemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. And we see it in Psalm 23:4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Durante mucho tiempo During a long time, se pensó que era una figura literaria it was thought that it was a figurative de David para referirse a la muerte física. language from David to refer to physical death. Pero hoy sabemos que el valle de sombra de muerte But now we see that the está valley al of the sur shadow de of death Jericó, is south from Jericho, rumbo al mar muerto, towards the Dead Sea, a 7,5 kilómetros de largo, around 7.5 kilometers of con width, paredes de 500 metros with walls of de about alto. 15 meters high, y un espacio and a space tan estrecho so wide que ni siquiera una ovejita that not even a o una sheep oveja puede darse la vuelta. could turn. Se cree que había un pacto verbal entre los pastores para pasar un horario de un lado y otro horario del otro lado para evitar quedarse estancados. It was believed that there was a pact between the shepherds, one to walk from one side and another from the other, so they wouldn't cross paths. Ahora, pasarlo de día era imposible Passing through the day was impossible a causa del calor. because of the heat. Tenía que ser casi oscureciendo It had to almost be darkness o de noche, or through the night porque era un calor insoportable. because it was Acuérdense que esos lugares son montañosos. because it was a lot of heat. Remember that area was very filled with Son mountains. lugares montañosos, son lugares calientes. It's very hot. Y solamente de noche podían pasar esas ovejitas. So only by night could those O en la sheep walk, tarde cuando bajaba el sol, cuando bajaba ya el calor. or in the evening when the heat went down. Ahora, ¿qué pastor habría atravesar a sus ovejas? ¿Por qué tendrían que pasar por el valle de sombra de muerte, como se llamaba ese lugar? Why Era would, como un cañón. ¿Qué pastor haría pasar las ovejas ahí? what shepherd would have his sheep pass through Era there? como un cañón It was a canyon con paredes de rocas a la derecha with walks of rock, y walls paredes de of rocas rock, a la izquierda, y en medio estaba el pasadizo y había lugares que podían caer las ovejitas. and even though there was a path in the middle, there was areas where the sheep could fall. Entonces, como había peligro en esos lugares, ¿qué pastor se le ocurriría pasar con sus ovejitas ahí? ¿El por qué? Because Tiene que there haber was un por qué. Because there was danger in those areas, why would a shepherd bring their sheep through there? Why? La razón era porque en el lugar donde pastoreaban las ovejas no había suficiente pasto y no había suficiente agua. It was because where the shepherd would herd the sheep, there wasn't enough water, not enough pastures. Y David entendía And David knew que tenía que ir al otro lado he had to go to the other por el side bien for the de good sus ovejas, of his sheep, porque amaba a sus ovejas. because he loved his sheep.
Cuando nosotros estamos caminando con nuestro Dios, When we walk with the Lord, vamos caminando con Cristo, we walk with the Lord, vemos que Cristo nos va pasando cada día we see that the Lord has us go through every day etapas en nuestras vidas, phases in our life. muchas de las veces difíciles, A lot of times very difficult, complicadas. complicated. Pasamos por una enfermedad, We pass through sickness. pasamos por una pérdida de un ser querido We pass through death of a loved one. y muchas de las veces nos duele, And a lot of times it hurts us. muchas de las veces nos hace muchas de las veces tristes, And a lot of the times nos it makes sentimos us upset. tristes. We feel sad. Nos sentimos que llegan, a veces se desarrollan enfermedades por esas pérdidas de los seres queridos. We see how even sickness comes to life Y during that time. muchas de las veces no queremos pasar, porque a veces las ovejitas se resistían a pasar por ahí porque ellas presentían el peligro. And a lot of times the sheep would resist to go through because they would sense the danger. Entonces cuando ellas decían, híjole, ahí vamos otra vez, And when the sheep would go by and say, oh my God, we're ¿y going qué tal back si me again. caigo? What if I fall? ¿Y qué tal si me voy What if I leave al vacío? to the depth? Y vemos aquí la razón por la que las pasaban para allá, And we see the reason why que no había agua, que no haya pastos, because there was not enough water, not o enough eran muy pastures, escasos, or it was low. porque acuérdense que en aquel tiempo la mayoría de trabajo que había, el trabajo más peculiar que había era cuidar ovejas. Because remember, the job that was most done back then was herding sheep. Y los pastores se ponían de acuerdo. And the pastors would Tú talk. pasas a un horario You pass 1 hour, y yo paso a otro horario. and I'll pass in another Porque hour. no podían pasar los pastores juntos con sus ovejas. They couldn't cross paths with the sheep. Porque la ovejita no podía darse vuelta para regresarse. Because the sheep could not fit to turn around. Tenía que ir uno a un horario y el otro a otro horario. Because one had to go at 1 hour, the other one had to go at another hour. La razón por la cual The reason why menciona tu vara y tu callado me infundirán aliento it mentions your rod and your staff. es they comfort porque me. cuando las ovejitas muchas de las veces se les iban, se les resbalaban, Because a lot of the time the sheep would fall. el or callado, que está dobladito, el callado así medio doblado, slip. The staff con el cuello los jalaban las ovejitas. would get the sheep from their Agarraban a las neck. ovejitas They would grab the sheep y las sacaban del peligro and they would take them y las out of the volvían a poner en danger el camino. and they would put them back on track. Eso es una enseñanza bien clara para nosotros. That's a lesson that's very clear for us. Porque cuando nosotros caemos o nos estamos yendo, Because when we fall or when we lose path, si estamos con el pastor de pastores, when we are with the shepherd of si estamos shepherds, caminando con when Cristo, we are walking with Christ, Él usa su callado, He uses His staff nos jala and pulls us y nos vuelve a poner en el camino. and puts us back on track. Pero si no estamos con Cristo caminando, But if we are not walking with si nos alejamos de la cobertura de Cristo, when we leave the no de covering cobertura de un of God, hombre, cobertura de Cristo, not human covering, nos Christ covering, alejamos de esa cobertura, we leave that covering Él nos deja a nuestro, porque Él es caballeroso. because He is Y humble. por eso mucha gente That's why a lot of people, hoy en día a lot of people están en el vacío, are found in the depths, con su mente cautivada por el enemigo. captivated by the enemy. Por eso hoy mucha gente no tiene misericordia de su prójimo, That's why a lot of people today don't have mercy of their neighbor. porque lamentablemente mucha gente estuvo un tiempo caminando Because sadly they were for many years walking y ahora cayó al vacío with the shepherd and now they fall. porque se desvió del camino They fall to the abyss because y como they su pastor deviated no estaba caminando ella al lado del pastor, and they weren't walking beside the shepherd. el pastor con su callado The shepherd with his no staff pudo jalarla. couldn't pull them Porque dijo, es que no estás en el camino. Lamentablemente tomaste tus decisiones y te fuiste al vacío. because you sadly took your choices and you went into the abyss. Ahora, si tiene vida esa oveja que un día caminó con el pastor, If that sheep once walked the shepherd, tiene esperanza. he has hope Porque el pastor because the shepherd aún todavía está con el callado still has the rod para jalarla to pull her y para infundirle aliento. and to give her Eso es lo comfort. hermoso de nuestro pastor. That is the Que beauty podemos of tocar our fondo, pastor,
Because we could reach que the podemos depth, irnos al vacío, we can reach the abyss, pero si todavía hay vida, but if there's still life, todavía ese pastor de pastores, that shepherd of the nuestro shepherds, Señor Jesucristo, our Lord Christ, todavía nos puede jalar, can still pull, todavía nos puede auxiliar, can still help us, todavía nos puede restaurar can still restore us, y todavía nos puede dar la victoria. and can still give us Ya lo victory. vimos en el mismo David. We saw it in David. La historia de David, si usted se da cuenta, en el capítulo 51, If you take notice in chapter él cometió un error 51, bien grave, he made a big mistake. un error gravísimo en su vida. He made a big mistake in his Que usted life. lo va a leer en el capítulo 51 de los Salmos, cuando él describe, ten piedad de mí, When he describes, you'll read it there, oh Dios, have mercy on me, O God, conforme a tu misericordia. according to your steadfast love. ¿Y sabe qué hizo Dios? And you know what God did? Lo levantó. He lifted him up. Lo levantó porque ese es nuestro Dios. Because that is Es who our God Dios is. de He is a oportunidades, God of de opportunities. segundas, de terceras, de cuartas, Second, third, de fourth, muchas 5 oportunidades. chances. Ese es nuestro Dios. That is our God. Ahora dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Now it says, your rod and your staff will give me comfort. Y qué hermoso es tener ese Dios de nuestro lado. And how beautiful it is to have Que that su God vara y next su to us. callado nos infunda aliento. That his rod and his staff can Y comfort us. prepara mesas delante de mí, prepara mesa delante de mí And prepares a table before me en presencia de mis in angustiadores. the presence of my enemies. Ahora, cuando pasamos ese valle de sombra de muerte, Now when we pass that valley of si death, logramos pasarlo, when we pass it, mira hermanos, si logramos pasar ese valle de sombra de muerte, if we make it through, que muchas de las veces ya hasta el cuello nos duele porque como nos andábamos cayendo y el Señor nos jaló para poder enderezarnos, with pain in our neck, ¿sabe because qué? Enseguida, pasando el valle de sombra de muerte, immediately after passing the valley está of una death, mesa preparada. we have a table prepared for Preparas us. mesas You prepare a table delante de mí before me en presencia de mis in the angustiadores. presence of my enemies. Tal vez el enemigo no pensó que ibas a librarla, a pasar ese valle de sombra de muerte. Maybe the enemy didn't think you to pass through the valley of Pero death, cuando pasaste, but when you passed it, te estaba esperando los pastos verdes, the green pastures were el waiting, agua fresca, the fresh water, esa agua de fuente the water from the fountain que quita la sed. that takes away the. Entonces cuando nosotros logramos pasar ese valle de sombra, When we make it through that valley of death, entendemos we que understand verdaderamente that truly tenía razón nuestro Dios, our God que teníamos que pasar el had valle reason, para obtener alimento fresco. that we had to pass the valley of the shadow of death to obtain fresh pastures. Ahora, está preparada la mesa Now, the table has been en prepared presencia de mis angustiadores in the presence of my enemies. y Él unge nuestra cabeza con aceite He anoints my head with y nuestra oil. copa está rebosando. Ahora aquí, My cup en presencia de overflows. nuestros angustiadores, la gente que se burló, que dijo no la vas a hacer, no la vas a librar. In the presence of our enemies, the people Porque hay who muchos, laughed at muchos us, que creen que no la vamos a librar. who believe that Hay we weren't muchos going que to no make it. tienen la confianza. A lot of people who don't have the trust. Muchas de las veces nosotros como latinos que venimos a este país, A lot of people, as a mí me pasó muchas veces, tan solo con mirarme, it happened a lot of times, just looking at me, el policía the police officer, en los años 2000, más o menos como en el 2000, around the year 2000, que me paró la policía that the police stopped me solo para checar. just to check. Yo no sabía las leyes de este país, I didn't know the law of this porque no venimos enseñados de nuestros países. because we weren't taught in the Y countries. resulta que me paró, me dijo, "Ahoríllate". He stopped me and he said, pull Me bajé aside. yo bien tranquilo I get out del very carro calmly from the car, y sacó su arma el policía and he takes out his y arm, me dijo, levanta las manos, and he takes, ponte says, sobre el carro lift your hand up, get against the porque estás car, violando la ley. because you're violating the law. Y yo agradezco a Dios And I thank God que ese policía that police officer actuó con humildad, acted with humility. porque no sé si haya sido otro, porque yo me salí rápido del carro y fui a ver qué estaba pasando, según yo. Salí rápido del carro y fui a ver qué estaba I pasando, got out of the car and to see Y what was resulta- happening, and que me dice, saca el arma y me apunta y me dice, levanta las manos, ponte sobre el carro y estate quieto. he takes out his weapon and tells me, get against the car. Y yo le dije, ¿qué hice? And I What? say, what did I do? What happened? Le dije yo en inglés, le dije, what happened? So, Y
Dice, violaste la ley, te bajaste del carro, nunca debes de bajarte del carro. And you violated the law, you should never Porque get si out tú of te the bajas car. del carro, Because if you get out of the car, el policía te va a disparar, the police officer is sí o sí. gonna shoot. Porque Yes él or no? está pensando Because he thinks que tú te vas a venir sobre él. because you will come to him. Y eso es lo que pasa muchas de las veces And that cuando happens a nosotros lot no conocemos. when we don't know. Y humildad es aprender, And humility is learned, informarnos. informing us ourselves. Porque si no nos informamos, Because if we don't si no inform ourselves, aprendemos, if we don't learn, suceden tragedias. a lot of tragedies can happen. Y es por eso que nosotros tenemos que agradecer a Dios And that is why we have to be grateful to God por habernos traído a esta nación. for bringing us to this nation. Porque hoy se celebra el Día de los Veteranos. Because today Y qué hermoso we celebrate the que veterans. el Día de los Veteranos, How beautiful the Day of the Veterans. ellos hicieron un sacrificio. They made a sacrifice. Esta mañana aprendíamos This morning we learned de que sacrificio that sacrifice es importante is very important para cada uno de nosotros. for all of us. Porque miren lo que dice, lo que significa sacrificio. Because look what sacrifice means. Sacrificio significa Sacrifice means acercarse. to get close. En hebreo es korban y significa acercarse. In Hebrew it's Y korban. es It means humildad. draw near. It is humility. Es humildad cuando nosotros decidimos hacer un sacrificio It is humility when we decide por to nuestros sacrifice seres for our queridos, neighbors, por nuestra for familia, our relatives, por nuestra for nación, our nation, por nuestros hijos, for our children, por nuestra esposa, for our wife, por nuestro esposo. for our Es husband. humildad. That is humility. Nuestros soldados Our soldiers dieron su vida, gave their lives, aquellos que han muerto those who died por la nación. for the nation. Y eso es humildad. And that is humility. Dar la vida por tus seres queridos. Giving your life for Dar la others. vida por tu nación. Giving your lives for Pero the qué nation. mejor sacrificio de nuestro Señor But Jesucristo. what better Qué sacrifice mejor than humildad. Jesus Christ? What better humility La de nuestro Señor Jesucristo. of our Que Savior, dio su vida por la humanidad. who gave his life for humanity. Derramó su sangre por la humanidad. He shed his blood for humanity. Dice el versículo 5. Preparas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. It says, chapter 5, You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. La pregunta es, The question is, ¿estás cuidando tus pensamientos? are you taking care of your thoughts? ¿Estás cuidando tu manera de pensar? Are you taking care of the way you think? Porque mire lo que dice aquí, unges mi cabeza con aceite. Because look, it says, You anoint my head with oil. Yo no sé si usted ha escudriñado esta palabra cuando dice unges mi cabeza con aceite, si usted conoce un poquito de las ovejitas, pero yo me metí a investigar. I don't know if you've read this with detail or know about the sheep, but ¿Por I was qué? investigating Ungir la cabeza con aceite. why anoint the head with oil. Resulta que la ovejita, no solamente en los tiempos pasados, Results that the sheep, sino hoy en día todavía, not only in the old times, hay un but also animalito today, there's an animal que se llama larva that's o es un larva. gusano It's a worm que cuando se empieza a anidar en la cabecita de la oveja, that when it starts living in the head of the sheep, ellas pierden el sentido y se empiezan a dar topes. they lose the ability to Ellas think comienzan a golpearse and start bumping porque into ese each other. animalito llega a su cerebro, Because that animal gets se in mete their en su brain, cerebro it goes into their y brain, ese animalito les empieza a dañar and that little animal starts damaging todo su cabecita their whole head, y empiezan ellas a hacerse daño. and they start hurting each other. Y el aceite And the oil, fresco fresh oil, es esencial is essential para las ovejitas. for the sheep. Es esencial para sus It cabecitas is essential for ponerle las them cabezas, to porque put allí it es donde se anida ese animal. because that is where the animal lives. Por eso era la pregunta, ¿cómo están tus pensamientos? Because that was the question. ¿Cómo What- estamos? how are ¿De your qué thoughts? manera pensamos? How do we think? Si nosotros le damos lugar a pensamientos que no le agradan a Dios, Do we give eso room significa to que thoughts estamos that dándole don't- lugar a ese gusano thoughts that don't? que puede hacer nido en nuestra cabeza Are y, we giving space to that worm to live and habitate in our head? y nos puede hacer que hagamos locuras. And it can make us go crazy. Es por eso cuando nosotros caminamos con Cristo, That is why when we walk with Christ, cuando nosotros somos humildes delante de su presencia, when we are humble
in His presence. Dejamos que Él nos unja We allow Him to con su anoint Espíritu us Santo. with His Spirit. Ahora, Él da unción a nuestras vidas, nos unge con su Espíritu Santo, He anoints us in our lives. y eso es una cobertura a nuestras And vidas. that is a covering for our lives. Vivimos bajo la cobertura. We live de under Dios. the covering of the Lord. Entonces, como vivimos bajo la cobertura de Dios, tenemos ese aceite fresco en nuestras vidas, So because we have that fresh oil on our heads, no hay permiso de malos pensamientos. the bad thoughts can't come. No in. dejamos que esos malos pensamientos se aniden en nuestra We mente. don't let the bad thoughts inhabitate our head. Nosotros entendemos que cuando la gente no tiene la unción de Dios, We understand that when the people don't have the anointing of the Lord, es por eso que hay mucho suicidio. that's why we see a lot of Es por suicide. eso que hay mucho ladrón, We see a lot of mucho thieves, secuestrador, a lot of kidnappers, mucho violador. a lot of violence. Hay mucha gente haciendo maldad We see a lot of people doing porque evil han permitido because they allow que esos animales that those se aniden en parasites su cabeza inhabit y les their provoquen heads pensamientos and provoke thoughts que ofenden a Dios. that offend the Lord. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener cuidado. As children of God, we need to be Tenemos que careful. decirle a Dios, We need to tell unge God, mi cabeza con aceite. anoint my head. Yo quiero with que mi oil. copa esté rebosando. I want my cup to overflow. Yo quiero vivir una vida I want to live a life que te agrade a ti. that pleases you. Yo quiero vivir una I vida want to live a life conforme a tu voluntad. according to your will. El rey David, The King David, cuando escribe este salmo, when he writes this sin song, duda alguna, without a doubt, ya sabía todo este principio. he already knew this principle. Porque él le tocó ungir las ovejitas. Because it was his job to anoint the sheep. Posiblemente su papá Isaí Possibly his dad, Jesse, le dijo, had told him, David, David, acuérdate que hoy toca ungir a las ovejas. today is the day to anoint the sheep. Acuérdate que hay que protegerlas a sus animales. Remember, we have to protect ¿Te acuerdas de them. aquella que se volvió loca? Remember that one that ¿Te went acuerdas de crazy? aquella que no dice la Biblia, porque no lo voy a buscar? It Pero doesn't say the Bible, but imaginémonos. ¿Te imagine. acuerdas de aquella que se dio topes contra la cerca? Remember that one that bumped ¿Te his head acuerdas de to the fence? aquella que tuvimos que comérnosla porque pues no quedaba de otra? Ya la pobrecita ya. Remember that one that we had to eat her because there was no other Por choice? eso me imagino que le decía su padre, úngelas, I imagine his father was said, anoint them, ponle su aceite. place their oil. ¿Y in sabe them. quién se encarga de hacerlo en nosotros? And you know who is in charge of putting it El on Espíritu us? Santo. The Holy Spirit. Cuando nosotros oramos delante de su presencia, de nuestro Dios, We come in prayer, el Espíritu Santo viene the Holy Spirit y nos comes guía and guides a us toda verdad y a toda to justicia. all truth and El all apóstol justice. Pablo nos lo describe. Apostle Paul describes that. Nuestro Señor Jesucristo nos lo describe. Our Lord Jesus Christ Porque cuando describes venga el that. Consolador Because when the nos Counselor guiará comes, a toda verdad y a toda justicia. He will guide us to all Cuando se va nuestro truth Padre and Celestial al justice. cielo, When Christ goes to this heaven, viene el Espíritu the Santo Holy Spirit comes, y ese es el que nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. and He is the one guiding us to all Es justice. por eso que David all declara, ciertamente, knowledge. dice David, ciertamente David says, certainly, el bien y la misericordia goodness and mercy me seguirán todos los días. shall follow me de mi all the vida. days of my life. Mire, es una declaración que está haciendo David con sus labios y con su corazón. He is making a declaration. Después de que ya with pasó his lips todo and este his heart. proceso, After this process, después de que él camina por el valle de sombra de muerte, after walking through the valley of the shadow of the death, después de que come, after he se eats, sacia he y luego saturates. tiene la protección, la unción de Dios sobre su vida, He has the protection of the Lord. dice, Dios, He says, God, yo sé que el bien y la I misericordia know that your goodness and me mercy seguirán todos los días de mi vida shall follow me all the days of my life, y en la casa de mi Padre and I shall dwell moraré por largos días. in the house of the En Lord la forever. presencia de mi Padre moraré por largos In the días. presence of my Father, I will live. Humildad es Humility is darle lugar al Espíritu Santo giving space to the Holy Spirit para que nos guíe. so that He can guide us. Esa es la verdadera humildad. That is true humility. Terminamos con esto. We end with this. Esta anécdota se llama El lobo y la humildad. This anecdote is the wolf and the Yo encontré, me gusta ver lo de los animalitos, como como Dios puso algo bien especial en cada animal. La semana pasada vimos lo de la tortuguita, ¿no? Que se alimentaba muy sanamente la tortuguita y aprender de ella. I love to see how God uses the animals to teach us and see how we see humility. Entonces ahora el lobo
Now the wolf, con su manada, cada lobo, cada líder trae una manada, with his herd, every wolf has a herd. se enfrenta con otro lobo de otra manada He confronts another herd of wolves. y se pelean los dos lobos, And they son fight. líderes de una manada, They are leaders. cada quien tiene su manada. Se pelean porque ellos quieren gobernar el territorio. They fight so that they can Ese govern territorio, the pues como territory. hay mucha manera de comer ahí, There's a lot of food there. hay manera de no batallar tanto, There's ways to not have to struggle. y ellos se pelean por el territorio. So they fight for that territory. Pero cuando se están peleando But when they're fighting, y uno de los lobos va perdiendo la pelea, and one of the wolves starts losing the battle, él, en señal de que ya perdió la pelea, in signal that they lost the battle, baja su cabeza, lowers his se head, pone de lado, puts himself on the side, diciéndole, ganaste, and telling the other wolf, "You yo won. no puedo contigo. I can't with you." Y lo hace por el bien de su manada. And he does it for the good Agarra of su his herd. manada, He grabs his group. se va de ese lugar They leave the place a buscar otro lugar para buscar comida. to look for a new Y el que territory ganó- to find food. El lobo que ganó la pelea, ese lobo The one who no won the- acaba con el lobo humilde, no lo acaba porque The one who porque won does not finish up with the bien humble, hubiera podido matarlo, because he could have killed him. pero lo ve que se humilló y ve que perdió y aceptó su derrota But he sees that he lost and Y- accepts his loss, y él se va, and he leaves, dejándolo vivo. leaving him alive. Lo que aprendemos nosotros aquí What we learn here es que la humildad es bien importante en nuestras is vidas. that humility is very important in our Si lives. vemos If we see que nuestro Dios that our God nos ha conquistado nuestro corazón, has Él- conquered our heart, ha llenado nuestras vidas con su presencia, has filled our life with His Él ha presence, dado a nuestro corazón convicción has given us de conviction que Él es nuestro Rey, that He is our de que Él King, es nuestro proveedor, that He is our provider, de que Él es el que nos saca del valle de sombra de that muerte, He is the one who gets us out of Tenemos the que valley of the shadow reconocer of death. We can recognize que Él ha ganado sobre that nosotros, He has won over us. por el bien de nuestra For familia, the good of our por family, el bien de nosotros mismos. good of our own self. Él no nos va a liquidar, He is not going to Él eliminate no nos us. va a hacer daño, He won't hurt al us. contrario, On the contrary, nos va a abrazar, He's going to hug us. nos va a proveer, He's going to nos va a provide us. bendecir. He's going to bless us. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por este mensaje.